Bien, buen día. Buen día, Meli, buen día para todos. Anto Fassini, que está con nosotros en el estudio como todos los jueves. Hoy no podemos zafar de la humedad. No hay forma, es lo que hablábamos afuera del aire. Creo que todos los jueves que vine, esta humedad tremenda, pero bueno, ya va a llegar. No hubo un día en el que Anto no venga y no nos estemos quejando. Pero lo que pasa es que, ¿cómo no quejarnos? A ver el porcentaje, mira, ya te lo chequeo, debe ser 200%. Tenemos en este momento una humedad de 92%. Sí, claro. Mirá los pelos y ya te das cuenta. No había tanto por investigar. Claro, no hace falta chequear tanto. Claro. Bueno, para la gente que está del otro lado, yo los invito a conectarse. Estamos en vivo a través de twitch.tv/Radio del Pueblo. Si quieren sumarle imagen a la radio, además de escucharnos en la frecuencia como siempre, porque vamos a abrir paso formalmente a la columna del día de la fecha. Como siempre, en esta columna que se llama Al lado del camino, tenemos historias distintas, de estas que van pasando mientras la rutina avanza y nosotros estamos cada cual en la suya y alguien es atravesado por alguna situación en particular. Y hoy el título de la columna ya me gusta y mucho. Se llama Elijo creer y es por una señal que lo cambió todo. ¿A quién nos vas a presentar en el día de hoy, Anto? Bueno, así es, Meli. El título es muy atractivo y más en esta época que estamos próximos al Mundial. Claro. Igual nada tiene que ver con el Mundial, pero vino bien el título. Meli, hoy les traigo una historia súper interesante que tiene un montón de aristas, varios protagonistas. Esta es la historia de Pamela Ongarini y de su hijo Benja. Es una muy linda historia y hay otros protagonistas que después aparecen en el medio, por eso te digo que hay que escucharla completa porque la verdad es que está muy buena. Tal cual. Y unos personajes que van surgiendo en esta historia que se vuelven protagonistas. Así es, se vuelven protagonistas y que también los vamos a tener prontamente como protagonistas en otras historias. Así totalmente. Sí. Muy bien, bueno, comencemos a conocer entonces la historia de Pame y de su hijo. Así es. A ver. Bueno, Pame tuvo un primer embarazo, un embarazo de Francisco en el año 2017, un embarazo súper bien, súper normal, todo perfecto, y ella quería tener otro hijo. Ella dijo, yo mínimo quería tener 2 hijos. Bien. Así que ella vuelve a quedar embarazada en el 2019. Un embarazo que no pudo ser porque ella lo perdió. Pasó el tiempo, a fines del año 2019, ella vuelve a quedar embarazada, era el segundo intento, y lo vuelve a perder. Ok. Bien, acá ya van 2 pérdidas que ahí empieza un poquito a hacer ruido la cosa y ella empieza a replantearse algunas cuestiones porque todo sucedía de la misma manera, es decir, ella perdía los embarazos entre la semana 7 y la semana 9. Bien. Nunca se enteraba, no había una señal, simplemente iba, digamos, a hacerse la ecografía y ahí constataban que no había latidos, que no había movimiento y que, bueno, ya no había vida. Okay. Incluso se hacía también difícil la pospérdida, porque, bueno, el médico tenía que darle primero una medicación para ver si lo expulsaba. Nunca se hacía de forma natural, ella terminaba en raspaje con todo lo que eso implicaba. Claro. Le estaba poniendo el cuerpo, dolor, no solo un dolor emocional de haber perdido 2 embarazos, sino también un dolor físico. Claro, ¿no? claro. Entonces ahí es como que, si bien ella, como te digo, siempre quiso tener más de un hijo, es como que ahí dijo, bueno, evidentemente no estoy pudiendo, las cosas se están complicando. Claro. Empezaron a investigar qué problema había y había un problema circulatorio, es decir, se le tapaban a ella las arterias del cordón que alimentan y que dan oxígeno al bebé. Claro. Y bueno, ahí es cuando los bebés perdían la vida. Bien. Había ese problema circulatorio. Se empiezan a hacer una serie de estudios, con el marido empiezan a investigar, y bueno, ahí le da que estaba este problema, digamos, circulatorio, se hace un análisis de trombofilia que le da un falso negativo, estaba como todo muy al límite, ella tenía antecedentes de una trombosis en una pierna, y también tenía antecedentes circulatorios familiares. Entonces ya había como un diagnóstico, podía llegar a venir de ahí. Un indicio, claro, de estas pérdidas, Bien. así es. Entonces ahí Pam es como que baja un poco los brazos,
Claro. Y dice, bueno, la verdad es que me pasó 2 veces lo mismo, no quiero que me vuelva a pasar, no me quiero volver a exponer. Su marido, Emi, insistía, decía, bueno, pero no tiene por qué volver a pasar, vamos a seguir intentándolo. Bueno, ese debate de seguimos, no seguimos, bueno, quedó ahí. Ella estaba negada. Estaba también pasando un momento familiar un poco complicado, no tenía ganas, como te digo, de volver a sufrir y bueno, bajó un poco la guardia. Un día, ella trabajaba trabaja en el SAMCO y trabajaba con Pauli. Pauli, acá viene otra protagonista a sumarse a esta historia, Pauli Pietracupa. Claro. Que todos la conocemos, sabemos que ella es medium. Tal cual. Ella trabajaban juntas y un día Pame llega a su trabajo, estaba Pauli, le toca el hombro y le dice, Pame, después cuando puedas, venite un toque a mi oficina, claro, que quiero hablar con vos. Ok. Hasta acá vamos todo bien. 2 días antes de que se encuentre Pame con Pauli, Pame se había hecho un EVA-test que le había dado positivo. O sea, ella nuevamente estaba embarazada. Ok. Pero con todo lo que había pasado, con las pérdidas, con el sufrimiento, no quisieron decir nada. Solo lo sabía Pame y su marido. Perfecto. Pauli la llama a Pame, Pame se va a la oficina de Paulina y Paulina, así como es ella, como la conocemos, te dice, vos estás embarazada. Ay. La cara de supo? Pame, Claro. ¿cómo sabes? Claro. Yo lo sé. Bueno, no digas nada, le dice Pame, porque no quiero que lo sepa nadie, viste, querían esperar mínimo pasar esas semanas, viste, en donde ella perdía el bebé, querían esperar, qué sé yo, hasta los 3 meses, que es más o menos donde uno ahí lo puede decir con más certeza y más seguridad. No, quédate tranquila, le dice Pauli, yo no voy a decir nada, igual quédate tranquila, que va a estar todo bien esta vez, se te va a dar, va a estar todo perfecto. Bueno, ya Pauli en ese momento recién estaba arrancando con todo esto, no era un tema muy público, sino que lo manejaban ahí en el entorno del trabajo, viste, hacían bromas, vos que ves todo, que sabes esto, que sabes lo otro, no era tan público y Pauli no era ya... Paulina, la medium. Claro, no era, no se dedicaba 100% a eso, sino que estaba ahí un temita medio ahí. Claro. Todavía no era público, como vos decís, aunque obviamente ella estaba aprendiendo a lidiar con este don. Claro, tal cual. Que evidentemente estaba destinado a ayudar a mucha gente. Bueno, y en este caso le dijo eso a Pame y ahí quedó todo esto entre las dos. Quedó todo ahí, bueno. Si bien, a ver, y acá empieza un poquito el tema de la fe y el tema de la creencia, en ciertos casos en los que uno por ahí se aferra a algo siempre, por eso el título Elijo Creer. Tal cual. Bueno, si bien Pame tenía mucho miedo, mucho miedo de todo, ella me decía, yo iba al baño, hacía pis, miraba, muy perseguida, porque obviamente entendible con todo lo que le había pasado, pero estaba esa luz ahí que Pauli había tirado y que uno se aferró, Pame se aferró a eso, es real. El marido de Pame no tanto, viste que por ahí los hombres no suelen creer Estaba mucho. más incrédulo, claro, sí. claro. Bueno, quedó ahí, Pame se tiene que ir a hacer una ecografía, estaba todo bien, se constataban latidos, se constataban los movimientos y le da la ecografía de 8 semanas. Okay. Ahí estamos hablando ya era mayo del año 2020 y ahí me meto nuevamente en la pandemia, como todas las historias que contamos acá. Algo pasó en la pandemia, estábamos todos atravesados por cosas insólitas que nos iban ocurriendo. Bueno, sí. Y en este caso algo hermoso, pero bueno, en el medio de un contexto duro. Difícil para estar embarazada. Para estar embarazada. Claro. Encima Pame trabajaba en un lugar de salud, era todo complicado. Tal cual. Bueno, esta ecografía, 8 semanas, estaba todo bien, pero ¿qué pasa? Estaba de 8 semanas y recordemos que Pame perdía los embarazos entre la semana 7 y la semana 9. Claro. No era un dato menor, imagínate el nivel de miedo que manejaba. Bueno, entonces ella va de una médica amiga, Pame, le cuenta toda esta situación y la médica le dice, mira, no esperes hasta la próxima ecografía, que era la translucencia, hacete una antes para quedarte tranquila de que esté todo bien y para aliviarte un poco también no estar así tan nerviosa, tan pendiente. Claro. Bien, ella se va a hacer la ecografía y acá nuevamente no había latidos,
no había movimiento. Y ahí es cuando Pame dijo, yo ya en las pérdidas anteriores me había agarrado el bajón, la tristeza, ya en este me enojé. Claro. Me enojé porque dije, si yo sabía que esto iba a pasar, si ya me había pasado, ¿por qué lo intenté? Claro. Incluso ella decía, me daba bronca de no haber tenido una señal, o sea, yo ya me enteraba cuando ya era tarde. Claro. Incluso ahí en esa ecografía, el ecógrafo le dice, mira, no, estuvieron 40 minutos, porque por ahí, viste, pueden no enganchar y demás. Obvio. Y decía, no, incluso me atrevo a decir que ya hace varios días como que ya no hay vida, no hay movimiento. Así que bueno, imagínate nuevamente esta noticia para Pame, tercera vez consecutiva de una pérdida de un embarazo. Ella, como te digo, si bien estaba sabiendo que le podía llegar a pasar, se había aferrado a esto que le había dicho Pauli, que va a estar todo bien, y también la esperanza, porque uno siempre mantiene la esperanza de que puede romper con eso, Tal y cual. que las cosas iban a funcionar, y bueno, no fue el caso. Lo que le dijo este ecógrafo, bueno, sale de ahí, Pame frustradísima, Claro. se va a la oficina de Pauli y le dice, Pauli, viste que al final yo tenía razón, lo volví a perder. Paulina dijo, imposible, así como te lo digo. No, eso es imposible. No, pero Pauli, vengo de hacerme la ecografía, estuve 40 minutos y tratando de buscar latido, claro. No, ese bebé yo lo veo con vida, ese bebé va a nacer. Es más, ni te ilusiones porque no hay nena, hay nene. Hasta esa. Le tiró el Hasta dato. esa le tiró. Bueno. Claro. Lo veo bien, lo veo sano, va a tener una vida normal. No, Pauli. No. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa, dijo Paulina. Claro. Acá viene Paulina a resolver situaciones como hace ella. Sí. Dice, yo te voy a conseguir un turno con una ecógrafa, amiga mía, y vas a ir y te vas a hacer esa ecografía. Bueno, ahí Pame sale de la oficina de Pauli. Ella no había contado nada a nadie y ahí le cuenta a los compañeros de trabajo lo que le había sucedido, porque obviamente estaba en un estado por ahí de shock. Claro. Le cuenta, mira, nuevamente chicos, estaba embarazada, otra vez lo perdí, otra vez me pasó lo mismo. Y Paulina, desde el consultorio, a lo lejos, gritando, no lo perdiste, imposible, ese nene va a nacer, haceme caso. Bueno, wow. Toda esta situación que se daba ahí. Pero aparte, imagínate también el estado de confusión de Pame, porque bueno, tenés a alguien que te está diciendo, vos confía y haceme caso y hacete una nueva ecografía. Y por otro lado tenés un dato muy reciente que es salís de una ecografía, claro, donde te dijeron no, acá no late nada. Así es. Bueno, y acá volvemos a hacer alusión al título. Pame eligió creerle a Pauli. Y acá este es un dato también muy importante, ¿no? El tema de esos momentos de creencias, de fe, de aferrarse, porque Pame tranquilamente podría haberse quedado con lo que le dijeron ahí y irse a su casa y bajar la guardia y decir, bueno, voy a esperar Obvio. Y no. Que probablemente es lo que muchos haríamos. Y sí. Bueno, pero no, le hizo caso a Paul y dijo, bueno, me voy a hacer la ecografía, se la tenía que ir a hacer a Chabás, ¿no? Claro. Se lo cuenta a su marido, llega a su casa y le cuenta toda la situación. Primero, me dice la ecografía, perdí el embarazo. Segundo, Pauli me dice que no, que insista, que está todo bien. Y bueno, ahí Emi, el marido, le dice, Pame, ¿vos estás segura? ¿Querés ir a hacerte esta ecografía? Claro. Y bueno, sí, ya está. No sé si estaba seguro o no, pero fueron y lo hicieron. Y acá se vuelve a complicar la situación con este tema de la pandemia, ¿no? Ellos tenían que ir a Chabás. Claro. Recuerden que ir a otros pueblos era muy complicado. Acá en Arequito ya había casos de COVID, entonces en Chabás no dejaban entrar a gente de Arequito. Claro. Ella se había ido con su marido en el auto, no los dejaban entrar en la ruta, viste que te paraba la policía y no había forma. Bueno, tuvieron que llamar, pedir un permiso, una autorización, que iban a hacerse una ecografía, que estaba embarazada, toda una serie de cuestión que se dio ahí hasta que los dejan pasar, los dejan ingresar al pueblo y se van al consultorio de esta ecógrafa en Chabás. Bien. El papá no podía ingresar a la sala de ecografía, tenía que entrar solo la mamá. Por el mismo protocolo que estamos hablando, obvio. Así que el papá se queda afuera y entra Pame. Bien. Con la ecógrafa. Bien, hasta ahí estamos perfectos. La ecógrafa le dice, bueno, acostate, quédate tranquila, yo voy a bajar un poco la luz, voy a poner un poquito de música para que te relajes, porque la ecógrafa ya venía hablando con Pauli y Pauli le decía, mira, te voy a mandar esta paciente. Claro. Bien.
preparó. Está nerviosa, Sí, tal seguramente, claro, está angustiada, está Sí. enojada, todo lo que Sí. se puede estar en esa situación. Muy piola, la ecógrafa que preparó todo este ambiente, le ofreció una tranquilidad como para que ella se pueda relajar, Claro. le puso música, le bajó la luz, hace la ecografía, con la música empieza a bajar la música y cuando empieza a bajar la música se empieza a escuchar a todo volumen los latidos del bebé. Wow, piel de gallina. Y Mirá, ahí es cuando vos decís, ¿qué pasó acá? Dijo Pame, yo sentía que esto era otra vida, era otro embarazo. No podía creer. No era lo que me habían dicho el día anterior, porque Claro. esto fue el día después. No. Así que imagínate la emoción de Pame en ese momento. Dijo, yo estaba escuchando la música tranquila, relajada, y de pronto los latidos del bebé a todo volumen. Y Pame le decía, no puede ser, ayer me hice una ecografía, estuvimos 40 minutos, y la ecógrafa le decía, mira, hay latidos, los estás escuchando, el movimiento es tremendo, no lo puedo agarrar porque no se para de mover, así que está todo bien, le dijo la ecógrafa. Así que con esta súper buena noticia, la ecógrafa le dice, bueno, ahora vamos a fingir demencia, como se dice ahora, vamos a hacer entrar a papá, vamos a pedir permiso, yo voy a pedir permiso para que entre papá y le vamos a dar esta sorpresa. Wow. Así que bueno, el papá, imagínate, entrando sin saber lo que iba a pasar y bueno, vuelta la oscuridad, la música, suenan los latidos a todo volumen y ahí dijo, nos olvidamos de todos los protocolos, de todo el COVID, del contacto físico. Nos abrazamos los tres con la ecógrafa, lloramos, todo, una emoción tremenda. Pero claro. Un momento súper lindo, un recuerdo hermoso. Wow. Y estaba todo bien. Pero además, digo, papá que entró no solo con la incertidumbre, sino con, me imagino, un pensamiento sí. también negativo, Y decir, sí. esto puede, o sea, lo más probable es que no. Y de sí, repente, porque él había ido a acompañar a Pame, él había preguntado, Pame, ¿estás segura que...? Claro. Bueno, él acompañaba, pero viste ahí medio... bueno, claro, incrédulo, esa es la palabra. Así que bueno, nada, estaba todo bien, el bebé estaba bien, estaba vivo, se movía un montón. Así que bueno, ahí arranca un embarazo. Bien. Complicado, no Bien. vamos a decir que fue un embarazo fácil, ya arrancó difícil y va a continuar difícil porque no tiene que ser así. Así que bueno, y ahí es donde Pame me dice, porque se me viene a la cabeza, ¿no? Le hiciste caso a Pauli, estaba todo bien, pero ¿qué tema, no? Si vos te guiabas por las pérdidas anteriores, los protocolos eran los siguientes. Te decían que habías perdido el bebé, te daban una medicación y ibas a raspaje. ¿Y si pasaba eso? Claro. Entonces ahí Pame me dice, mira, yo lo que valoro muchísimo fue que mi médico, en el momento en el que yo le llamo y le cuento toda esta situación, él nunca me sugirió hacer eso. Empezar ese proceso. Empezar el proceso que ya sabíamos que teníamos que hacer. Claro. Él me dijo, bueno, espera, que nos veamos, que nos encontremos, quédate tranquila, porque el médico podría haber dicho, bueno, Pame, arranca con la medicación y si ves que no Seguimos el mismo proceso que siempre. si ves que no lo despedís, hacemos raspaje. Está bien, Pame nunca se iba a enterar de ese aborto, Claro. pero podría Claro. haber pasado eso. Sí, sin dudas. Esto fue elegir creer. Tal cual, es así como lo dice, aferrarse eso. a esa creencia. Y bueno, ella me dijo, yo eso lo que hizo mi médico lo valoro un montón. Claro. Y también, bueno, se toma como una señal de decir, bueno, las cosas se dieron así. Tal eso cual. era un dato muy importante. Bueno, continuamos. El embarazo, como te digo, Meli, fue un embarazo bastante complicado. Pame tenía este problema circulatorio. Claro. Se tenía que inyectar todos los días. Así que, bueno, había que estar ahí atentos. Y bueno, otra cosa que le había pasado a Pame, que me lo hizo saber, fue que en su primer embarazo, claro, en su primer embarazo, en realidad de Francisco, ella vomitó los 9 meses de embarazo. Claro. Fue un embarazo normal, bien, pero vomitó los 9 meses. En los otros esos dos intentos que perdió, también tuvo vómitos. Claro. Y en este tercer intento, que no era, Claro. dijo, yo hasta cuando estaba en ese momento de enojo, que ya me habían dicho que lo había perdido, estaba cocinando en casa y tenía ganas de vomitar. Y yo digo, mirá si
me tienen que salir todo tan mal que encima que ya lo perdí todavía tengo ganas de vomitar, pero claro, porque estaba el bebé. Claro. Las cosas estaban bien, por eso ya tenía estos síntomas, ¿no? Estas señales. Así que bueno, empieza este embarazo donde hay que cuidarse, había que inyectarse y había que inyectarse durante los meses que quedaban de embarazo y hasta incluso una vez que nazca Benja, también durante un mes, que eso yo no lo sabía porque también, bueno, corría riesgo. Claro. Más que nada porque ella estaba anticoagulada. Ella tuvo pérdidas durante todo el embarazo, hasta los 5 meses y medio. Otra cosa también muy complicada. Ella vivió un embarazo muy estresante. Tal cual. A eso iba a decir. Ella, todo el tiempo con el miedo constante y permanente. Y con esos fantasmas también que la acompañaban de frustraciones muy grandes, muy importantes. Aparte de tener pérdidas, viste, hasta lo último, no saber qué pasa, ir a hacer una ecografía y cortar clavo de que esté todo bien, de que no te salga con un martes 13. Claro. No, mucha incertidumbre. Muy sola. Sí. Sola. Y acá volvemos a la pandemia. Volvemos a la pandemia. Sola porque su marido a la mitad del embarazo estaba en las máquinas, en la cosecha. Claro, tal cual. Su familia estaba aislada. Estaba también pasando un problema familiar bastante importante, que no podía tener contacto también. Su hermana, que una persona muy allegada, no podía estar con ella. La familia aislada, el marido en las máquinas, ella sola, el nene chiquito. Claro. O sea, con todos esos miedos, era la verdad que la pasó mal. Claro, y además tampoco podía ir a trabajar porque estando embarazada. No podía porque viste que había una ley que había salido que las personas embarazadas y más en un centro de salud no podían. Así que imagínate la cabeza de esa chica. Claro, encerrada, con un embarazo complejo y con mucho más miedos que certezas, así te digo. Así es, ahí cortando clavo hasta último momento todo el tiempo. Y bueno, ahí ya estábamos acercándonos al final del embarazo. Se tiene que hacer una ecografía. Su marido estaba en las máquinas, como dijo. Se tomó un remis y se fue sola. Claro. Ahí el remisero le dice, bueno, vos cualquier cosa avísame lo que necesites. Imagínate, ¿no? Que hasta vos en ese momento te hacías allegada a esa persona por si te pasaba algo. Por lo menos contabas con el remisero, no sé. Claro. Tenías que tomártelo así. Obvio. Bueno, en la semana 36 se va a hacer la última ecografía. Ella tenía fecha para el 19 de enero. El 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, se va a hacer una ecografía y ahí, bueno, surge otro problemita. El nene tenía una cardiopatía. ¿Cómo puede ser? Nos fuimos a hacer la ecografía anterior, estaba todo bien. Bueno, acá se complicó. Bueno, ¿qué le dijeron? Tiene que nacer lo antes posible. Claro, porque ya era la recta final del embarazo. Había que sacar el bebé. Claro. No. Dijo Pame, mi marido está en las máquinas, había que tomar una decisión, o sea, imagínate la situación. Bueno, había que buscar un obstetra cardiólogo. Claro. Plena pandemia, 28 de diciembre, fiestas, vacaciones, complicadísimo. Encontraron uno en el Sanatorio de la Mujer. Van a hacerse el estudio y le da, sí, que era real, que tenía la aorta un poquito más finita de lo normal y que había que hacerlo nacer cuanto antes. Bueno, ahí Pame dice, bueno, paren, déjenme organizar. A ver, mi marido en Necochea, mi familia aislada, yo con mi bebé chiquito, todo un tema. Bueno, mira, le dijo el médico, vamos a hacer una cosa. Pasá el 31 y el 1 te venís a internar. Entonces, el marido de Pame brinda en Necochea, el papá de Pame brinda en Arequito y ahí hacen cambio. El papá de Pame se va para Necochea a relevar a Emi, que venga para Arequito, a acompañar a Pame a internarse porque Benja tenía que nacer, ya se lo habían dicho los médicos, hay que hacerlo nacer. Claro. Si bien ya estaba más o menos en fecha, pero no podían arriesgarse. Claro. ¿Y Pauli qué decía? Perdón, que yo te interrumpo, pero... Pauli, ¿yo qué te dije? Va a estar todo bien, va a nacer, va a tener una vida normal, va a ser un chico sano. Pauli siempre mantuvo la misma... postura optimismo. Ya convengamos que Pauli había dicho que el bebé estaba vivo, la pegó. Que era un varón, la pegó. Bueno, hasta ahí, y que iba a estar todo bien. Entonces había que creer en Paulina. Bien. No había otra opción. Bien. Bueno, se van para allá a internarse. Cuando Pame se interna, al estar anticoagulada y con todo este problema circulatorio, tiene que estar 24 horas internada y le tenían que hacer pasar una medicación. Bueno, claro. Lo hacen y nace Benja el 2 de enero del año 2021. Claro. Bien.
Ella lo tuvo 2 días con ella. Y después, cuando a Pame le dan el alta, Benja tenía que ir a Neo. Porque recordemos que tenía esta cardiopatía. Para controlar. Benja pesó 3,5 kilos. Estaba divino. Divino. Imagínense un bebé de 3,5 kilos en Neo. Me decía Pame, todos los bebés de 700, 800 gramos. Y Benja era gigante. Gigante. Las enfermeras le decían el abuelo. Porque era. Ay, no tenía que estar ahí, como que no, ¿viste? No se condecía claro, con la situación pero de los bueno, demás. Claro. había que seguir, ¿viste? Un protocolo, había que hacer estudios, había que quedarse tranquilos de que iba a estar todo bien. Entonces tuvo que estar 9 días en Neo. Ahí, bueno. Realmente le volvieron a repetir que bueno, que tenía la aorta más finita, pero que el flujo sanguíneo llegaba bien a todos los órganos, entonces no había que hacer nada, simplemente esperar que Benja crezca, desarrolle. Claro. Si Benja crecía y eso se modificaba, perfecto, vida normal, y si no, tal vez poner una valvulita, y sí, obviamente un control estricto cardiológico. Obvio, cada cierto tiempo, mientras que él vaya creciendo. Pero si no, vida normal. Perfecto. Así que bueno, estuvo 9 días en Neo Benja. Me dijo, me tuve que donar los pañales de bebé. ¿De recién nacido? Porque le quedaban chicos. Claro. Pesaba 3,5 kilos él, no necesitaba de bebé prematuro. Claro. Así que bueno, le dan el alta y ahí fue cuando Pame me dijo, bueno, viste que yo te dije que quería tener mínimo 2. No había posibilidades de que tengan otro porque el médico le recomendó que por todos los antecedentes de las pérdidas, por este problema circulatorio que se despertó después del primer embarazo. Claro. Bueno, ahí Pame se ligó las trompas. Bien. Entonces ya está. Benja era la última oportunidad que tenía. Así que bueno, incluso cuando ella estaba en el hospital y estaba Benja en Neo, bueno, obviamente me dijo, yo con los miedos, con todo lo que eso implica, pero en constante comunicación con Paulina, que me decía, quédate tranquila, está todo bien, el nene se va a ir de ahí, va a estar todo perfecto, con esa tranquilidad que como te habla Paulina. Así que bueno, le dan el alta a Benja, viene en Arequito, todo perfecto, hasta ahí todo normal. Y acá agrego otro dato, ¿no? Bueno, ella tenía fecha, como les dije al principio, para que nazca Benja el 19 de enero. Y Pame tenía una cuestión que decía, yo no quería que nazca tal fecha, por ejemplo, no sé, el 17 de enero, porque bueno, había un aniversario ahí que no estaba bueno, no querían. Claro. Y ahí viene nuevamente Paulina y dice, no, quédate tranquila que no vas a llegar. Más o menos ese nene va a venir al mundo, te diría que el 11. Hasta, bueno, bien, perfecto. Pame viene, bueno, cuando llega a casa, se instalan y cuando se visitan con Pauli, un poco en joda, Pame le dijo, bueno, Pauli, no la pegaste con la fecha. Claro, porque en algo vos le me erraste, dijiste que iban a hacer el 11 y Benja nació el 2. Ah, sí, le dijo Pauli, pero ¿qué día llegaste a tu casa? El 11, 9 días después. Nació el 2, 9 días en Neo y llegaron el 11. Y la verdad que tenés razón, no, sin palabras se quedó Pame ante esta situación. Así que bueno, todos los años Paulina festeja los 2 cumpleaños de Benja. Le manda un feliz cumpleaños el 2 y el segundo cumpleaños es el 11. El día que ella dijo que iba a nacer. Que iba a llegar al mundo y que ahí está Benja. Bueno, tiene que los 5 años ahora Benja, entonces. Así es, sí. Wow, qué... Tremenda historia. Sí. Tremenda. Y también, ¿no? Qué poder de convicción, de decir, ¿cómo calmás tu cabeza aferrándote a algo que alguien te dijo? Obviamente en este caso ellas dos son cercanas, además había una relación de amistad, te diría, sí. Pero digo, ¿cómo le transmitís esa idea a tu cuerpo que quizás te está diciendo otra cosa? O sea, a tu cuerpo, a los médicos, claro. A la ciencia, a todo. Vos a vas todo. contra eso, o sea, la fuerza de la fe, de la esperanza, de la creencia en la que uno se aferra, que puede más que todo y que en este caso pudo más que todo. Paulina, sin palabras, lo de Paulina es tremendo. Sí. Y por eso decimos que también esta protagonista tiene que tener su propia Por supuesto columna. la va a tener, se va a estar enterando ahora, pero la va a tener. Teléfono para Pauli, claro. Y bueno, y yo le pregunté a Pame, ¿y el papá? Que no estaba creyendo tanto. Y bueno, sí, un poco, sí, dijo, la habrá pegado. No importa, dijo Pame, yo elegí creer. Y ahí está Benja, y era como dijo Paulina, era un nene, iba a estar bien, y bueno, la pegó en todo. Así que...
Y llegó a casa el 11, como lo dijo Pauli. ella. Elijo creer, es esta señal, esta mano en el hombro que empezó todo con Pauli diciéndole va a estar todo bien. Y así fue. Y así fue. Hermosa historia, le agradecemos a Pame que nos brinda toda esta información, que lo cuenta, que bueno, a lo mejor quienes la conocen sabían algo más, pero muchos otros no, incluyéndome. No tenía idea de esta situación, así que gracias, Santo, por traer esta historia hermosa a la columna de hoy. Bueno, gracias, Meli. Y nos volvemos a encontrar el jueves que viene. Vamos a ver con qué. Veremos. Ay, como siempre, es una sorpresa.